Vamos a explicar lo que es la probabilidad total y lo que es el teorema de Bayes. Para lo cual vamos a plantear un problema. Supongamos que tengo una prueba y esa prueba es prueba para detectar embarazo. Sabemos que todas las pruebas tienen eficiencia y tienen posibilidades que se equivoquen. Entonces supongamos que para una persona embarazada pudiera dar positivo en un 98% de los casos. Pero para una persona, para una mujer no embarazada, de positivo en 1 de cada 23 ocasiones. Recordamos que las pruebas no son tan eficientes y pudiera darse el caso, ¿no? Y cierta persona tiene 0.87 probabilidad que esté embarazada. Entonces de aquí, si ustedes se dan cuenta, lo primero que debe de ocurrir es que haya la posibilidad de que esté embarazada, porque si no hay la posibilidad, pues habrá que me haga la prueba, ¿no? Entonces, que esté embarazada o que no esté embarazada. El que esté embarazada, habíamos dicho que tiene una posibilidad del 0.87 y como según el axioma de probabilidad, toda la probabilidad de los eventos puntuales debe dar 1, aquí es 1.13 y luego resulta que da positivo para la persona embarazada. Si está embarazada, da positivo en un 98% de los casos y da negativo en un 2% de los casos, bajo el mismo concepto, ¿no? Este debe sumar el 100%, debe sumar el 100%. Pero si la persona no está embarazada, entonces da positivo en algunas ocasiones. Por lo tanto, pudiera ser que aunque no esté embarazada, la prueba te dé positivo en 1 de cada 23 veces que tú haces la prueba, o que te dé negativo en lo que falta probabilidad, que en este caso sería 22 de 23. Entonces ustedes observan, lo primero que yo tengo es una probabilidad condicional. ¿Por qué probabilidad condicional? Porque si estoy embarazada, si yo sé que está embarazada, las probabilidades cambian con respecto a que si no están embarazados. Esta es una probabilidad condicional. Bueno, vámonos a la pregunta. Calcula la probabilidad que la mujer de la cual estamos hablando, inciso A, esté embarazada. Bueno, de esto, si ustedes ven el árbol, lo primero que debe de ocurrir es una probabilidad que esté embarazada y otra que no esté embarazada. De ahí es que se hace la prueba. Pero el hacerse la prueba no me asegura que esté o que no esté embarazada. Aquí se ven los resultados que van en la segunda fase. Por lo tanto, nada más de verlo en el árbol, sin necesidad de hacer ningún cálculo, la probabilidad que la mujer de la cual estamos hablando esté embarazada es 0.87. O si le quieren expresar en fracciones,
Pues sabemos que esto es 87/100. Recordemos que es posible expresar en fracciones. Y también démonos cuenta que en este no hay ningún cálculo, solamente hay que observarlo del árbol. Luego, el otro inciso, la otra pregunta que pudiera surgir de este tipo de árbol, de esta secuencia, recuerden que ya lo que estamos hablando es eventos que tienen una secuencia, es que esté embarazada y la prueba de negativa. Bueno, aquí tenemos que hacer uso de la regla de la multiplicación. Recordemos que la regla de la multiplicación se utiliza en la intersección y la regla de la multiplicación es para eventos dependientes e independientes. Aquí yo puedo observar que no puedo tener de dependencia e independencia, sin embargo sí se ve, porque este es dependiente, el que te dé positivo o negativo, debido a que anteriormente el que haya sido estado embarazado o no embarazada te va a cambiar las probabilidades, o sea que sí depende del estado de la persona. Por lo tanto, la regla de la multiplicación comenzaría por decir que para calcular la probabilidad que esté embarazada y que la prueba dio negativa, entonces lo primero que ocurre en el árbol, en la secuencia, es la posibilidad de estar embarazada y luego se multiplica por la probabilidad que les haya dado negativo debido a que está embarazada. Esa es la regla de la multiplicación para eventos dependientes. Y entonces la probabilidad que está embarazada resulta que es de 0.87 por la probabilidad que sea negativo debido a que yo ya sé que está embarazada. No puedo agarrar esta porque aquí está embarazada. Yo ya sé que está embarazada y entonces lo tengo que multiplicar por 2/100, que es la probabilidad condicional debido a que ya sé que está embarazada. Haciendo esto en la calculadora, el punto 87, por el 2/100 me da una probabilidad de 0.0174. Recordemos, aquí el concepto es la utilización de la probabilidad utilizando la regla de la multiplicación, donde aquí se basa en que es una intersección, y es una intersección porque las dos cosas se deben de cumplir. Obviamente primero debe de haber la posibilidad de estar embarazada y luego realizarme la prueba. Bueno, se va el inciso C. En el inciso C yo puedo preguntar cuál es la probabilidad, inciso A, creo que la probabilidad que la mujer le dé un resultado positivo o que no esté perdón, no, le dio un resultado positivo solamente. Disculpe. Ahora bien, si le da un resultado positivo debido a que no está embarazada, entonces para que me dé un resultado positivo debido, y aquí viene la parte, debido a que ustedes saben que no está embarazada, entonces esta condición me dice, yo ya sé que no estoy embarazada. Como yo ya sé que no estoy embarazada, ¿cuál es la probabilidad que dé un resultado positivo? Pues la probabilidad es de un 23. Para expresar esto, de acuerdo al enunciado, a mí me están
haciendo alusión que la probabilidad que debo de calcular es una probabilidad condicional. La condición es que no está embarazada. Como no está embarazada, mi condición es el complemento o negada, y de ahí la pregunta es que sea positivo. Por lo tanto, esta, al igual que la primera, esta que está embarazada no se calcula porque fue de la primera acción, y esta tampoco se calcula porque ya sé que no está embarazada, y para que dé un resultado positivo, pues directamente es 1 de 23. Hay que poner mucha atención en lo que estoy preguntando, porque en la pregunta, disculpen, porque a partir de ahí pueden empezar a haber algunas dudas de qué es lo que debo de hacer en el momento del cálculo, ¿no? Vean la diferencia, aquí no se hace ningún cálculo, y sin embargo en esta sí se tiene que hacer un cálculo, que es a través de la regla de la multiplicación. Ahora bien, en el inciso D también les puedo preguntar que calcule la probabilidad que la mujer le dé un resultado negativo. Bueno, para que me dé un resultado negativo, si ustedes se dan cuenta, hay dos posibilidades que ocurra un resultado negativo. Y las dos posibilidades son las siguientes. Ahí entra la parte axiomática. Las dos posibilidades es que esté embarazada y el resultado sea negativo. Primera posibilidad, estar embarazada con el resultado negativo, o unión, o que no esté embarazada, y que el resultado sea negativo. Entonces, con estas dos condiciones tengo el resultado negativo. Obviamente, para que el resultado sea negativo, primero debe haber habido la posibilidad de embarazo. Y entonces, aquí entran dos conceptos. El primer concepto es la probabilidad de eventos excluyentes. Ahora, acuérdense que eventos excluyentes quiere decir que uno imposibilita la ocurrencia del otro. Y fíjense cómo cada una de las ramas, cada una de la ocurrencia de estas 4 ramas, me lleva a que si ocurre esta rama, está imposibilitando la ocurrencia de las otras 3. Por lo tanto, al ser eventos excluyentes, lo que me indica es que solamente va a haber una suma. Recordemos que los eventos excluyentes van relacionados directamente a lo que se conoce como la ley de la suma. Y la ley de la suma, solamente se lo recuerdo, es que la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Pero cuando nosotros estamos hablando de eventos excluyentes, entonces la ley de la suma, lo que va a ocurrir es que como uno excluye la posibilidad del otro, entonces la intersección no existe. Y la ley de la suma de eventos excluyentes solamente se suma la probabilidad de uno más la probabilidad del otro. Por lo tanto, no hay que sumar la probabilidad de este más la probabilidad de este. Eso me lleva entonces a que aquí debo de escribir la probabilidad que esté embarazada y el resultado sea negativo, y se lo voy a sumar a la probabilidad que no esté embarazada y que haya sido el resultado negativo en la prueba. Pero ahora bien, esta intersección se calcula a través de la regla de la multiplicación. Y esa regla de la multiplicación habíamos dicho que es para eventos dependientes, porque el que dé positivo depende de la condición anterior. Entonces, esto me va a llevar a que lo primero que debe de ocurrir es la posibilidad del embarazo. Por lo tanto, debo describir la probabilidad que esté embarazada por la probabilidad que el resultado haya sido negativo debido a que hubo la posibilidad que haya estado embarazada. Esta regla de la multiplicación se aplica debido a que es una intersección. Más la otra regla de la multiplicación aquí es igual. Entonces la probabilidad que no esté embarazada, que fue lo que ocurrió primero, en la secuencia, por la probabilidad que el resultado sea negativo debido a que la persona, la chica, no estaba embarazada. Entonces, esto que le estoy explicando aquí, donde se está viendo una unión, donde se ve todas las posibilidades en que sea negativo, esta recibe el nombre de probabilidad total. Pero esa probabilidad total que se obtiene a través de la regla de la multiplicación, a través de la ley de la suma de eventos excluyentes y a través de la regla de la multiplicación,
Obedece a que en el problema se está preguntando alguna situación. Aquí no fue ley de la suma porque solamente es el principio. Aquí no es ley de la suma porque se está preguntando una condición, ya sea una condición. Y aquí tampoco es ley de la suma, perdón, tampoco es probabilidad total porque solamente se está preguntando la intersección. Entonces, la probabilidad total yo sé que me la van a preguntar cuando me pregunten alguno de los resultados posibles al final de toda la secuencia que se vea, ya sea un paso, dos pasos, tres pasos, etcétera. Entonces, esta probabilidad total es todos los resultados, pero que están al final. Por lo tanto, también la probabilidad total podría estar relacionada a que la prueba fuera positiva. Obviamente aquí cambiamos positivo por positivo y eso también sería la probabilidad total. Bueno, con esos argumentos con esa explicación que les acabo de dar, ya puedo calcular la probabilidad total y entonces lo único que basta es sustituir valores. De ahí tenemos que la probabilidad que está embarazada es de 0.87, es de punto 87 por la probabilidad que el resultado sea negativo, sabiendo que está embarazada, que habíamos dicho que es del 2%, más la probabilidad que no esté embarazada, que recordemos que es de 0.13. La probabilidad que no esté embarazada es de 0.13 por la probabilidad que sea negativo debido a que no está embarazada, que sea negativo debido a que no está embarazada, es más alta y esa es de 22 sobre 23. Hago las operaciones en la calculadora, la escribo tal cual porque por jerarquía de operaciones primero se hace la multiplicación y luego la suma. Entonces el punto 87 por 2 sobre 100 se le suma al punto 13 por 22 sobre 23. Y eso me da un resultado de 0.1417. 1417. Bueno, ahora bien, probabilidad total, entonces como ya les había mencionado, son todas las posibilidades, pero referido a la conclusión de la secuencia mostrada en el problema. Pero existe otro tipo de probabilidad. Y el otro tipo de probabilidad obedece a una secuencia inversa. Entonces vamos a revisar primero la secuencia normal. La secuencia normal es esta. Vamos a partir de este caso para explicar la probabilidad, perdón, el teorema de Bayes. Este que está aquí obedeció a la secuencia que lo primero que debo de saber es que no está embarazada. Y ya sabiendo que no está embarazada, de manera inmediata puedo preguntar que sea positiva, porque lo veo directamente en el árbol. Pero puede ser la pregunta al revés, o sea, intercambiar la condición. Entonces, lo que yo puedo preguntar en el inciso E es, calcula la probabilidad que la mujer no sea embarazada, la probabilidad que la mujer no esté embarazada, no esté embarazada, si, ahí viene la condición, si el resultado fue positivo. Y ahí sería la pregunta obvia de una situación complicada, ¿no? O sea, el resultado medio positivo, pero ¿cuál es la probabilidad de que no esté embarazada? Si se dan cuenta, eso es al revés de lo que ocurre de manera natural. Vuelvo a repetir, para que yo me realice una prueba de embarazo, pues obedece a que antes hubo la posibilidad de haber estado embarazada, por diversas circunstancias, ¿no? No entramos en detalles. Entonces, esta probabilidad, el que no esté embarazada, ya me pone en esta situación y directamente me puedo ver el positivo. Pero en esta pregunta, la manera de plantear primero sería, calcula la probabilidad de, ¿cuál es la condición? Pues la condición aquí que me están dando es que el resultado fue positivo. Entonces, como el resultado fue positivo, aquí lo que yo debo de saber es que el resultado sea positivo. Y de ahí me están preguntando que sea embarazada. Lo cual esto no obedece
a la secuencia natural. Si yo busco primero está embarazada, pues primero no está embarazada. Perdón, primero fue resultado positivo, pues el resultado no es positivo al principio. Primero hay ver la posibilidad que sea embarazada. Entonces, cuando la secuencia es al revés de lo que está ocurriendo en la secuencia del problema, aquí se va a aplicar algo que se denomina teorema de Bayes. El teorema de Bayes solamente es el resultado de los conceptos previos. Vamos a verlo. Primeramente, ¿cómo se calcula una probabilidad condicional? Pues sabemos que la probabilidad condicional siempre se va a calcular como la probabilidad de la intersección de los dos que están involucrados entre la probabilidad de lo que se está dando de condición. También puede ser que yo pregunte la probabilidad de B dado A y se calcula de la misma manera. Como denominador debe de estar lo que ya conozco y en el numerador debe de estar la probabilidad de la intersección de los dos eventos. Si ustedes se acuerdan, por propiedad conmutativa, esta de arriba y esta de abajo es la misma. Lo único que cambia en la probabilidad condicional es cuál es la que se está dando por hecho, por sabido o por dato. Debido a eso, entonces, aplicando estas fórmulas a esta condición, resulta que lo que ya sé es la probabilidad que me haya dado positivo. Y lo otro se va a escribir aquí en el numerador como una intersección, que es la intersección que está embarazada y que sea positiva. Entonces, en este momento, esto se va a hacer el cálculo, vuelvo a repetir, una condicional se ve de manera directa en el árbol, o si no se ve directa, entonces hay que aplicar la regla de la multiplicación. Perdón, hay que aplicar la definición de probabilidad condicional. Y una vez expresada la probabilidad condicional, entonces ya va a surgir lo que propiamente es el teorema de Bayes. ¿En qué se basa el teorema de Bayes? En que la probabilidad condicional que se pregunta no va de acuerdo a la secuencia natural de lo que me presenta el experimento. Y debido a eso aplico la fórmula de la probabilidad condicional. Una vez aplicada la fórmula de la probabilidad condicional, me doy cuenta que aquí hay una intersección y como es una intersección, entonces debo de aplicar la regla de la multiplicación. Ya habíamos dicho que la regla de la multiplicación que se aplica aquí es la de eventos dependientes porque el resultado positivo depende de lo que ocurrió antes. Entonces, la regla de la multiplicación para eventos dependientes me dice que aquí hay que multiplicar la probabilidad de lo que ocurrió primero, que lo que ocurrió primero es la posibilidad de estar embarazada, por la probabilidad que sea positiva debido a que antes hubo la posibilidad que esté embarazada. Y la de aquí abajo, la probabilidad que sea positivo, esta probabilidad que sea positivo obedece a que al final de todo mi representación del experimento a través de un árbol, tengo como resultado positivo o negativo. Ese positivo o negativo me llevó a que aquí en negativo calcular algo que se llama probabilidad total. Entonces va a ser lo mismo aquí. Los resultados finales son positivos. Por lo tanto, también aquí voy a utilizar el cálculo de acuerdo a lo que es la probabilidad total. Y la probabilidad total me dice que son todas las posibles respuestas al final de la secuencia del árbol. Por lo tanto, la probabilidad total entonces obedece a que aquí es la probabilidad que esté embarazada y que el resultado sea, perdón, y que el resultado sea positivo o que no esté embarazada y que el resultado sea positivo. Ese es el planteamiento de la probabilidad total, la unidad de las dos posibilidades, teniendo en cuenta que esta probabilidad total viene de la ley de la suma de eventos excluyentes. O sea, este tema ya conlleva todos los conceptos de probabilidad axiomática, probabilidad excluyente, ley de la suma de eventos excluyentes, regla de la multiplicación, probabilidad total, etcétera, ¿no? Bueno, con lo que acabamos de ver, entonces, esto se va a calcular como la probabilidad que esté embarazada
por la probabilidad que sea positivo debido a que yo sé que está embarazada. Pero esta unión habíamos dicho que es por la ley de la suma de eventos excluyentes. Lo escribo aquí solamente para que quede el concepto y entiendan de dónde surge el teorema de Bayes. Es de la ley de la suma de eventos excluyentes, donde la posibilidad de una imposibilita la posibilidad de ocurrencia de la otra. Y entonces aquí nada más es la suma. Y la suma va a ser de este evento. En este evento lo primero que ocurre es la probabilidad que esté embarazada por la probabilidad que el resultado de la prueba sea positiva debido a que hay la posibilidad que esté embarazada, y se lo voy a sumar a la probabilidad que no esté embarazada por regla de la multiplicación por la probabilidad que el resultado sea positivo debido a que se sabe que no está embarazada. Este que está aquí es propiamente el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es la combinación de la regla de la multiplicación, con la probabilidad total. Eso me lleva al teorema de Bayes. Entonces, si ustedes entienden la secuencia y entienden la definición de probabilidad condicional, la definición de regla de la multiplicación y la definición de ley de la suma por eventos excluyentes, de ahí ya puedo obtener lo que es el teorema de Bayes basándome en el cálculo de la probabilidad de una probabilidad condicional. Bueno, ahora lo que hago es sustituir valores numéricos. La probabilidad de estar embarazada es de 0.87, la de estar embarazada es de 0.87 por la probabilidad que sea positivo debido a que está embarazada, es 98/100. Entre la probabilidad que esté embarazada, ya habíamos dicho que es 0.87, por la probabilidad que sea positivo debido a que está embarazada, ya dijimos que es 98%, más la probabilidad que no esté embarazada, es de 0.13, por la probabilidad que sea positivo debido a que no está embarazada. Positivo sabiendo que no está embarazada es de 1/23. Y de ahí ya lo único que debo de hacer es hacer operaciones. Recordemos que la raya de fracción es un paréntesis, por lo tanto al hacer el cálculo hay que escribir un paréntesis considerar ese paréntesis en la calculadora para que no haya resultados erróneos. Bueno, voy a hacerlo todo en un solo paso y de ahí escribo 0.87, lo multiplico por 98/100 y lo voy a dividir donde abro paréntesis y escribo esa multiplicación y esa suma tal como va, porque por jerarquía de operaciones las primeras operaciones que se dan son las multiplicaciones y luego la suma. Entonces lo multiplico por 0.87, perdón, lo divido entre paréntesis 0.87 por 98/100 y le sumo el 0.13 multiplicado por el 1/23, cierro el paréntesis, voy a la tecla de igual y el resultado es 0.9934. O sea que la probabilidad, como está preguntado, ¿no? La probabilidad que no esté embarazada, si el resultado, la probabilidad que no esté embarazada, si el resultado fue positivo, pues es de 0.99. Bueno. Perdón, que esté embarazada si el resultado fue positivo. Entonces, el que esté embarazada si el resultado fue positivo, pues es bastante alta, ¿no? Este pedacito que se pierde es por la posibilidad que no estuviera embarazada. Bueno, entonces, recapitulemos. En un problema donde se ve una secuencia y donde las probabilidades del segundo evento son afectadas por la ocurrencia del primer evento, se pueden calcular muchas cosas. 2 son de manera directa, otras por regla de la multiplicación, otras por ley de la suma, combinando con regla de la multiplicación, que se llama probabilidad total, y
Y la última pregunta, la última posible pregunta, es donde también se pregunta una probabilidad condicional, pero esta, debido a que no lleva la misma secuencia del experimento, se utiliza la fórmula de probabilidad condicional, posteriormente la fórmula de la regla de la multiplicación, la ley de la multiplicación, la fórmula de eventos excluyentes, que es la ley de la suma, y de ahí se concluye con operaciones que me va el teorema de Bayes. Eso quiere decir que el teorema de Bayes pues, conlleva todos los conceptos anteriores.